Empecemos de una vez con lo que son los isomorfismos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se nos viene a nosotros a la mente con la palabra isomorfismos? En su estructura vemos que es isomorfismo, iso de igual y morfo de forma, algo de igual forma, ¿sí o no? Listo, entonces miremos qué son los isomorfismos. Ok, entonces nos dan una transformación lineal, ¿sí o no? Entonces, un isomorfismo es una transformación lineal. Una transformación lineal es una transformación lineal que va de T, que la transformación va de un espacio U a un espacio V y que es inyectiva y sobreyectiva a la vez, o sea que es 1 a 1. Entonces, decimos que es inyectiva y sobreyectiva, o sea que es 1 a 1. 1 a 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si la transformación es 1 a 1, si la transformación T de U en B, T de U en B es, es 1 a 1, es 1 a 1, entonces T, lo que nos está diciendo eso es que esa T transforma vectores diferentes de U en vectores diferentes de V, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Entonces, digamos aquí T transforma, para no perdernos por allá. Transforma, T transforma. Transforma a transforma vectores diferentes de U, vectores diferentes de U en vectores diferentes de V. Esquemáticamente esto que nos está diciendo. Miremos qué nos está diciendo eso. Eso lo que nos está diciendo es que el T, al aplicarle la transformación a un elemento de U, ¿sí? Va a ser igual a un elemento de V. O sea, lo que ya vimos anteriormente, ese T de U que se va en un V sería la imagen de T, ¿sí? Si es 1 a 1, esquemáticamente, miremos. Tenemos el espacio U y el espacio V. Entonces, este es U y este es V. Entonces, al aplicarle la transformación, al aplicarle la T, todos los elementos de acá van a tener su imagen en V. Quiere decir que todo elemento de U al aplicarle la transformación se va a ir en un único elemento de V. Para cada elemento de U existe una imagen en V. No sería 1 a 1 si, por ejemplo, al aplicarle la transformación a dos elementos de U, se me van en el mismo V. Ahí deja de ser 1 a 1. Entonces, eh, dos cositas. Si, si te es una transformación lineal, si eso es un teorema ahí. Si un teorema, hagamos ahí un teorema, para que hagamos los ejercicios ahora de una vez. El teorema. ¿Eso qué nos dice? Son dos condiciones nomás. Dice, bueno, te desean una transformación de U, B, una TL, ok. Entonces dice, la primera es T es 1 a 1, T es
1 a 1, T es 1 a 1, sí y solo sí. A ver, ¿quién levanta la manito? Joan Manuel, ¿ibas a decir algo? ¿Tienes alguna duda con algo? No me está apareciendo el chat, no sé por qué. Ok, dale, no hay problema. Entonces, T es 1 a 1, estábamos diciendo sí y solo sí. Sí y solo sí. El nulo de T o el núcleo de T es igual es igual al 0 de U. Al 0 de U. ¿Esto qué quiere decir? Que la nulidad de T, esto nos quiere decir que la nulidad de T va a ser igual a 0. Y la segunda condición es que si T es sobreyectiva, o T sobre, pongámoslo nada más, T sobre, T sobre, sí y solo sí y solo sí, el rango de T, el rango de T es igual a la dimensión del espacio de llegada que sería V, a la dimensión de V. Listo. Ese es el teorema. Entonces, miremos un ejemplo, pues, de lo que hicimos el sábado. A ver si alguno de esos es isomorfismo. Entonces, ejemplo. Un ejemplo. Digamos que T, la transformación, va de R2 a R3, va de R2 a R3, de R2 a R3. Y está dado de la siguiente manera. T de XY va a ser igual a ¿quién? A la matriz eh, X más Y menos X menos Y. Sería menos X menos y acá 0. Entonces, eso es 1 a 1. Es 1 a 1. Es 1 a 1. Entonces, para saber, y si es también obviamente es sobre. Entonces, tenemos que chequear esas dos condiciones, lo que nos dice el teorema, si es 1 a 1 y si T es sobre. Ok, entonces, T es 1 a 1. Sabiendo que, como lo hicimos anteriormente, al aplicarle la transformación al elemento alfa menos alfa, sabemos que eso nos iba a dar el cero del espacio de llegada, que sería el 0 de R3. Para cualquier sea lambda, sea alfa perteneciente a los reales. Entonces, como ya sabemos que este sería el elemento que genera en el núcleo de T, entonces el núcleo de T es el generado por ese elemento. Pongámosle aquí el elemento U. Es el generado de U. Entonces, y la dimensión o la nulidad, llamémoslo así, la nulidad que es la dimensión del espacio nulo. Entonces, la nulidad de T en este caso es igual a 1. ¿Sí? Entonces, como la nulidad es 1 y el teorema dice que la nulidad debe ser igual a 0, ya 0 es diferente de 1, por lo tanto, este es diferente de 0. Entonces, ya de una vez no es 1 a 1. Entonces, no es
No es 1 a 1. No es 1 a 1. Y miremos si es sobre. Entonces, el rango de t, bueno, podemos saber cuánto es el rango de t, que es lo que nos dice el segundo caso del teorema, que es el rango de t debe ser igual a la dimensión del espacio V. Y la dimensión del espacio V en este caso sería 3. Entonces, apliquemos el teorema de rango nulidad y encontramos el rango de t. Entonces, si la nulidad más el rango debe ser igual a n, ¿sí o no? A n, que es la dimensión del espacio de salida, o sea, 2. Entonces, miremos aquí, sería el rango de t más la nulidad, que sería 1, debe ser igual a, a n, que en este caso sería 2. Despejamos aquí el rango de t es igual a 1. Y 1 es diferente a la dimensión de v. Esto es diferente a 3. Por lo tanto, no es sobre. No es sobre. No es sobre. ¿Alguno tiene alguna duda con eso? De lo que va. Chicos, nadie tiene dudas de lo que llevamos. Ok, todo bien. Listo, perfecto. Entonces, miremos unas consecuencias de ese rango de nulidad. Entonces, si t, sea t, que va de U en B, t va de U en B, una transformación lineal. Entonces, hay dos casos acá también. Si, primero, si n, bueno, obviamente con la dimensión de U, pongamos aquí la salvedad, dimensión de U igual a n y dimensión, esto parece una m. Sí, dimensión de U igual a n y la dimensión de V igual a m. Ok, entonces, si en este caso n es mayor a m, entonces t no puede ser 1 a 1. No puede ser 1 a 1. 1 a 1. Y la segunda es, si m es mayor a n, esos dos casos, si m es mayor a n, entonces t no puede ser sobre. No puede ser sobre. Listo. Entonces, también acá, ¿qué podemos decir? Que si t es 1 a 1, entonces necesariamente tiene que ser sobre. Y si t es sobre, entonces necesariamente t tiene que ser 1 a 1. También que podemos concluir que es una condición necesaria, pero no suficiente para que una transformación lineal sea isomorfismo, es que las dimensiones sean iguales. Ojo, es necesaria, pero no es suficiente. No basta que sean esas dos para que se cumpla. Ok. Entonces, hagamos un ejemplo. Ujú, ujú, ujú. A ver, hagamos un ejemplo por aquí. Listo, entonces miremos si
si, si este ejemplo cumple que es un isomorfismo. A ver. Entonces, sea T, bueno, sea B. A ver. Miremos aquí que este me lo enviaron por el correo. Entonces, sea T que va de R3 a R3. Va de R3 a R3. Listo. Una TL. Y dado de la siguiente manera. T de XYZ es igual a lo siguiente. Sería 2X en la primera componente más 4Y más 4Y menos 6Z. Listo. Ah, bueno. Y en la segunda sería 5Y menos 2Z. Y en la última componente sería 9Z. Ok. Entonces, miremos si eso es un isomorfismo. Entonces, saquemos, aquí calculemos la matriz de representación, la que es matriz fija. ¿Alguno tiene idea de cómo sacarla? Con la base canónica de R3. Exactamente, como lo sacamos la vez pasada, el sábado, para los que estuvieron en el taller. Entonces, hagamos esto que sea producto de una matriz por el vector XYZ. Sí, entonces en la primera componente, pues la primera columna de la matriz respecto a X, ¿cuáles serían los valores? 2, 0, 0. 12, excelente. En la columna de Y, la segunda columna. 4, 5, 0. Y la última en Z, por favor. Menos 6, menos 2, 9. Menos 6, menos 2, 9, excelente. Perfecto. Toda esta matriz por el vector XYZ. X, Y y Z. Ok, entonces, si nos preguntaran bueno, ahí nos estaban diciendo que eso era una transformación lineal. Si queríamos comprobarlo de esta manera, ya al expresarlo como la matriz por un vector, automáticamente se vuelve transformación lineal. Entonces, ya tenemos nuestra matriz de representación. Nos basta saber esa matriz para que calculemos el nulo y la imagen, pues el espacio columna. Y miremos las dimensiones y si eso cumple, si es isomorfismo o no. Ok, entonces, escalonando esa matriz, entonces volvimos esto a 1, dividimos todo esto por 2 y ya. Listo, entonces esto nos queda 1, 2, menos 3, 0. Ahí tenemos que dividir la segunda por, o no, la podemos dejar incluso así. Sería 0, 5, menos 2, 0 y 9. Y calculemos el espacio nulo de una vez, ampliando a 0, 0. Basta solamente escalonar la matriz. Listo, entonces aquí ¿qué tenemos? Tenemos que Z va a ser igual a 0. Z va a ser igual a 0. De aquí como Z vale 0, entonces, bueno, más bien que pongamos el sistema de ecuaciones. Entonces, de aquí, ¿qué nos queda? Que X más 2Y menos 3Z
es igual a 0. En la segunda tenemos que 5y menos 2z es igual a 0. Ok, y que 9z es igual a 0. Para que hallemos el nulo. Listo. Entonces, de aquí despejamos que z vale 0. Z es igual a 0. ¿Sí o no? Entonces podemos despejar acá a y también, que sería menos 2 veces z. Pero y es igual a 0. ¿Sí? Y es igual a 0 y x va a ser igual a 0. Exactamente. Entonces aquí tenemos que y va a ser igual a 0 y z y x va a ser también igual a 0. ¿Alguno tiene una duda respecto a eso? Respecto a lo que acabamos de hacer. No, ok. Entonces, escribimos nuevamente el elemento, el t de x, y, z. Entonces, sería el t de x, y, z. Bueno, no. El t de x, y, z no. Más bien el elemento generado sería el x, y, z igual a ¿quién? El valor en cada componente. 0, 0, 0. Entonces este sería el 0 de R3. O sea que en la dimensión del núcleo de T, ¿cuánto es? 0, efectivamente. O sea que la nulidad, de acá que tenemos que la nulidad de T va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, como podemos aplicar aquí el teorema también del rango nulidad. Entonces, el rango de T, porque no sabemos cuánto es el rango de T, va a ser igual. Entonces, la nulidad de T más el rango de T debe ser igual a N, que es la dimensión del espacio de salida, o sea, 3, que sería 3. Entonces, la dimensión, como la nulidad es 0, nos queda que el rango de T es igual a 3. No es necesario que calculemos ese generado del espacio columna o de la imagen para saber la dimensión pues para saber el rango de la transformación. Basta con hallar simplemente el núcleo, si la nulidad es el valor de la nulidad, pues hallar el valor de la nulidad y despejamos de acuerdo al teorema rango nulidad las dimensiones y ya comparamos. Entonces, ese ejemplo T de R3 a R3, con esta transformación, cumple que sea un isomorfismo. ¿Ustedes qué dicen? Si miremos acá. T no puede ser 1 a 1, entonces, lo que habíamos dicho. A ver, dice que la nulidad de T sería 0 y la dimensión de V es el rango de T. Y eso nos cumplió acá. Miremos. Aquí. La nulidad es 0 y el rango de T es 3 y la dimensión de V es 3. O sea que es isomorfismo. ¿Alguno tiene una duda ahí hasta el momento? ¿Todo claro? Si alguien tiene duda respecto a lo que acabamos de hacer, por favor me dice. Listo, todo claro, ok. Chicos, entonces les voy a ir pasando el enlace de la asistencia, por favor, para que lo vayan diligenciando. Ya se lo pongo en el chat. ¿Cómo serían los polinomios? Ok. Entonces, mira, si en los polinomios
tienes que también hallar esa matriz de representación, ¿sí? Cuando, pues te van a dar siempre la transformación. Entonces, ¿qué puedes hacer? Hallas la matriz de la transformación, pues la matriz fija, ¿sí? Y de ahí tú vas a sacar absolutamente todo. La escalonas, no es necesario que la lleves a la reducida, basta escalonarla y ampliarla a 0, 0 y hallas ese núcleo. O puedes hallar también la imagen, también es, es acorde a lo que se hace. Pero en el caso de esos polinomios, generalmente le dan a uno, ¿qué? Escrito como, ¿cómo te explico? Pues como lo vimos el sábado, ¿sí? Como uno escrito en términos de otros elementos, pueden ser dos, te dan dos bases y así. O una base y ya. Entonces sigamos avanzando porque falta lo que es reflexión y matriz de rotación. Entonces, miremos lo que son las isometrías. Entonces, a ver acá. Pongamos aquí para los que estén tomando apuntes, no se vayan a perder. Isometrías. Listo. Démoslo ahí. Si me dan solo una base, ¿cómo se halla la transformación? Tomando esa base. Ah, bueno, pero esa base te la deben de dar respecto a algo. Entonces, cuando ya tú halles esa base, simplemente lo que debes de hacer es devolverte, ¿sí? Entonces, te devuelves a dejar expresado todo como una combinación lineal de unos elementos de otros y ya ahí vas a llegar a la matriz. Pero ya teniendo esa base ahí, te la van a dar de un espacio, sea de la imagen o del núcleo. Entonces ya de ahí automáticamente tú calculas la dimensión y aplicas el teorema de rango nulidad ¿cómo es? Para que determine si la nulidad es cero y si la dimensión pues si el rango es la dimensión del espacio de llegada. Basta solo eso. Listo, perfecto. Entonces, lo que son las isometrías. Entonces, ahora, si decíamos que isomorfismo era que iso igual y morfo forma, acá iso igual y metría medida. Entonces, es una transformación que va a ser de igual medida y ya miremos en qué. Entonces, nos dan una transformación, ¿sí? De Rn a Rn. Entonces, TL. Entonces, se dice que eso es isometría si preserva la norma de los vectores transformados. Es decir, entonces, que la norma de ese elemento transformado de ese vector transformado debe ser igual a la norma que tenía ese elemento antes de aplicarle la transformación. ¿Sí? Aquí puse este paréntesis aquí. ¿Alguno tiene una duda respecto a eso? Pues eso es concepto clave y base que dan los profesores. Entonces, consideremos lo que es la rotación. Entonces, en un ángulo, entonces pongamos aquí como un subtitulito. Entonces sería la rotación. Entonces sería rotación en un ángulo fijo. En un ángulo fijo.
pero que sea cualquiera, un ángulo fijo cualquiera. Entonces, sea un ángulo fijo cualquiera. Entonces, digamos que, bueno, más bien, hallemos la matriz de representación de la base estándar. ¿Ves? Sí, hallemos la matriz de la transformación en la base estándar respecto a ese ángulo. AT sub teta. Entonces, AT sub teta va a ser igual a ¿quién? A la transformación respecto a teta de los elementos de la base estándar, pues la canónica, que sería en R2, 1, 0, y la transformación respecto a un ángulo del 0, 1. Del 0, 1. Ok. Listo. Entonces, ¿cuál sería esa transformación respecto a teta del elemento 1, 0? Mejor dicho, lo que utilizamos en cálculo, muchachos, lo que son los parámetros. En X utilizamos ¿qué función de las trigonométricas? Exactamente. Entonces, en X va a ser coseno de teta. Coseno de teta. Y en Y va a ser el seno de teta. Listo. Entonces, el T sub teta del elemento 0, 1, tomémoslo como la derivada de estos elementos de acá. Pues para que veamos cuál sería la función. ¿Cuáles serían los elementos respecto a teta? Porque esa matriz va a ser fija y siempre va a ser la misma. Exacto. Derivando esta función, entonces en la primera componente, exacto, lo que escribieron ahí. Menos seno de teta. Menos seno de teta. Y la derivada del seno, coseno de teta. Entonces, ¿esto por qué lo hace? ¿Por qué esta matriz? ¿Por qué son estos los elementos los que deben de ir en esa matriz de rotación? Porque vemos que ellos son esas funciones trigonométricas digamos, si yo le quiero aplicar la norma a cada uno de ellos, simplemente la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Entonces, como nos va a quedar la identidad esa fundamental, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Entonces, ese vector va a ser, estos dos vectores van a ser ortogonales entre sí. Además de eso, como la norma es 1, van a ser ortonormales. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué va a preservar? Eso nos va a preservar siendo un teta fijo, pero sea cualquier teta en ese plano R2. Eso me va a conservar lo que dijimos al principio, la magnitud del vector transformado. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a eso, muchachos? Hasta el momento. Para que continuemos. Si alguien tiene dudas respecto a esta matriz o a estos elementos, me dice, por favor. Ninguno, ok. Entonces, ya escribamos la matriz como tal. Entonces, la primera columna serían la transformación al 1, 0. Entonces, AT, esa matriz siempre va a ser la misma como les dije. AT sub teta va a ser ¿quién? Coseno seno, coseno de teta, seno de teta, seno de teta. Y la segunda columna sería menos seno de teta. Sí, menos seno de teta por el coseno de teta. Por el coseno no. Y la otra componente es coseno de teta. Listo. Entonces, a esta matriz se le llama matriz de rotación. Matriz de rotación.
Hagamos un ejemplo de una vez. Entonces, digamos que en este caso nos van a dar y nosotros debemos hallar quién será ese XY, ese elemento XY. Ya me explico. Entonces, nos dicen que siendo un teta igual a pi medios, ¿sí? Teta igual a pi medios. Entonces, al aplicarle t en pi medios al elemento 2 menos 1, ¿cuál va a ser el resultado? Simplemente escribimos aquí en la matriz el ángulo, sería coseno de pi medios, coseno de pi medios, seno de pi medios, seno de pi medios menos seno de pi medios y coseno de pi medios por el elemento 2 menos 1. Entonces, ¿esto qué es? Coseno de pi medios. ¿Cuánto vale el coseno de pi medios y cuánto vale el seno en pi medios? Chicos, para que después hagan el Sería 0 y 1, respectivamente. Sí, sí, señor. Efectivamente lo que dice el compañero, 0 y 1 respectivamente. Y entonces acá como es menos seno o seno de 3 pi medios, porque recordemos que seno es una función impar, podemos evaluar ese menos pi medios. Ese seno de menos pi medios, o sea, 3 pi medios. Efectivamente lo que colocó el compañero, lo que dijo el compañero. Entonces sería la matriz 0, 1, menos 1, 0 por el elemento 2 menos 1. ¿Y cuál va a ser ese resultado? Ese resultado del elemento va a ser en columna, recordemos que es un vectorcito, va a ser ¿quién? Fila 1 por la columna. Entonces sería 0 por 2, menos 1 sería 1, menos 1 por menos 1 sería 1. Y 1 por 2 más 0 por menos 1, o sea, 2. Entonces, miren que este vector es diferente. 2 menos 1 y 1, 2. Son vectores completamente diferentes. Pero ¿qué le conservó? En principio, esa matriz que le conservó, la norma. Efectivamente, su magnitud. O sea que toda rotación es una isometría. Perdón, se te entrecortó el audio. ¿Me podría repetir, por favor? O sea que toda rotación es una isometría. Efectivamente, ahí toda rotación va a ser isometría. Toda rotación. ¿Sí? Entonces, miremos ahora lo que sería la reflexión. ¿Alguna duda respecto a la rotación, chicos? ¿Alguien tiene una duda respecto a eso que llevamos? Nadie. Chicos, si es una pregunta, si están llenando la hoja de asistencia, por favor. Listo, perfecto, María. Entonces sigamos con lo que son, entonces, nuestro otro ejemplo serían las reflexiones. Ejemplo. Listo. Entonces miremos a ver qué pasa con las reflexiones. Obviamente tiene que ser una reflexión respecto a una recta que pasa por el origen, ¿sí? Entonces, gráficamente, ¿qué sería? Entonces, digamos que tenemos este plano XY. Tenemos el plano XY. Tenemos ese plano XY y tenemos estos elementos.
Y tenemos esos dos elementos. Listo. Entonces, digamos que le queremos hacer la expresión a un elemento. A ver, entonces tracemos la recta esa que pasa por el origen. Y entre ellos dos. Ok, y miremos este punto de acá. Este punto de acá. Que puede ser la proyección de este o la proyección de este. ¿Sí? Entonces, en ese puntico P, si yo lo reflejo, bueno, yo lo voy a reflejar a ese elemento respecto a ese P. ¿Sí? A ver, más gráficamente. Lo que vamos a hacer es a reflejar este elemento de acá abajo, este elemento respecto a esta recta que pasa por el origen, que ese elemento resultante reflejado va a ser este de acá. ¿Sí? Entonces, digamos que este elemento de acá es el elemento x1 y x2. ¿Sí? Entonces, eso lo que nos está, la reflexión, como ya les dije, pues obviamente tiene que ser esa recta que pasa por el origen para que la imagen, para que se refleje y la norma no cambie. Ok, entonces miremos el ejemplo. Entonces una recta L, ¿sí? En la recta L, dado que Y es igual a 0, entonces, ¿cuál sería esa recta? ¿Respecto a qué eje? Si el Y vale 0. Entonces sería en el eje X. Respecto al eje X es que vamos a hacer esa reflexión. Y tenemos un elemento XY cualquiera. Un XY. Un elemento XY cualquiera. Un elemento XY lo vamos a reflejar respecto a esta recta. Ok, entonces. Gráficamente, ¿qué sería? Estamos tomando un elemento de valores XY. O sea que bueno, este sería en X y esto sería en Y. Entonces, gráficamente, ¿qué es? Es el elemento está en el primer cuadrante. Este sería el elemento XY. XY. Ok. Y como lo vamos a reflejar respecto a esta recta, entonces, ¿en qué cuadrante nos queda? En el cuarto. Nos va a quedar acá. Este sería el T de XY. Al aplicarle esa transformación, pues. Entonces, ¿qué notamos nosotros aquí, chicos? Que ese elemento, el T del eje X, T respecto al eje X, va a ser igual a ¿quién? Al elemento X. Al elemento X. Entonces, sería XY. Pongámoslo de una vez el elemento, el XY, la transformación, borrémosle ese igual a. La transformación de este elemento respecto al eje X va a ser igual a ¿quién? ¿De qué valores nos quedaron las coordenadas acá? Entonces, al aplicarle ese T de XY, ¿en qué valores me toma X? ¿Positivos o negativos? ¿Y qué valores me toma Y si son positivos o negativos respectivamente? X y menos Y, exacto. Sería X menos Y. Entonces, al aplicarle esa transformación, esto nos va a quedar de X menos Y. Perfecto. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer acá? ¿Cuál sería la matriz? Bueno, respecto a esos dos elementos. Respecto a este, perdón.
respecto a este. ¿Cómo expresamos nosotros esto? Como matriz por vector. Entonces, como debe ser un elemento de dos componentes, entonces vemos que es una matriz, pues en este caso tiene que ser 2 por 2. Entonces, tenemos XY, acá vamos a poner el elemento XY. Chicos, me colaboran por favor con la primera columna y la segunda, para que al yo multiplicar esa matriz por este vector me resulte este. 1, 0, 0, menos 1. Efectivamente. Efectivamente es claro lo que está ahí. 1, 0, 0, menos 1. ¿Alguno tiene una duda respecto a eso? Respecto a lo que acabamos de hacer. Chicos. Entonces, la matriz de reflexión siempre nos pedirán R2. Generalmente, pues en los parciales siempre tiran es con R2. Pues porque es que ya en R3 es un poquito más complicada la cosa. Incluso hasta esquemáticamente dibujarlo puede resultar un poquito difícil. Por ejemplo, las matrices de rotación sí debe ser en R2. Y la reflexión también debe ser en R2, pues hasta el momento. Y lo que explican los profesores. O de pronto les han puesto algún punto respecto, pues que no sea de R2 en R2. Entonces, chicos, ya aquí, mientras responden, entonces vemos que tenemos la matriz de representación y estos vectores son... Dale, no hay problema, María. Entonces, vean que estos vectores entre sí son, ¿qué? Ortogonales, ¿sí o no? Y aparte de eso, tienen que norma 1, o sea, son ortonormales. Entonces, esa matriz también es fija, por lo tanto, esa matriz también, pues las reflexiones también van a conservar la magnitud del elemento, entonces también van a ser isometrías. Y miremos qué pasa con la recta L en el X igual a 0. O sea, respecto al eje Y. Respecto al eje Y. Entonces tenemos nuevamente, hagamos el plano para que veamos mejor lo que nos están pidiendo. Entonces este sería el elemento XY. Y lo vamos a reflejar, muchachos, respecto al X igual a 0, o sea, este eje, el eje Y. Este es el eje Y, este sería el X. Ok, entonces, ¿en qué cuadrante nos queda? En el segundo cuadrante. Entonces nos va a quedar de componentes en X negativas y en Y positivas. ¿Sí? Entonces, ST respecto al eje Y del elemento XY va a ser ¿quién? Es el resultado de menos X, Y. Menos X y Y. Entonces, ¿cómo expresamos esto como matriz por vector? En X, ¿cómo nos queda? Menos 1, 0 y 0, 1. Vieron que aquí cambió el orden pues de la matriz, ¿sí? Los valores. Pero aún así se sigue conservando la norma del vector, incluso estos siguen conservando su ortonormalidad entre sí. ¿Alguna duda respecto a eso? Nadie tiene duda respecto a eso, para que lo hagamos ahora con otras rectas que no sean los ejes coordenados. Si alguien tiene una duda, por favor avise. Entonces, miremos por la recta. Por la recta Y igual a X.
por la recta y igual a x. Entonces, miremos acá. Entonces, por la recta y igual a x. Hagamos el gráfico. Digamos que la recta y igual a x es esta que pasa por acá. Y tenemos el elemento xy por acá. Este es el elemento xy. Entonces, como lo vamos a reflejar respecto a esta recta, este elemento nos va a seguir en el mismo, nos va a quedar en el mismo cuadrante. ¿Sí? Entonces, este sería el t, para no confundirle, el t de xy. T de xy. T de xy. Listo. Entonces, t respecto a L de XY, ¿a quién es igual a X y a quién es igual a Y? X es igual a Y, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué se hace? Y es igual a X, ¿sí? Entonces, ¿cómo despejamos, cómo reemplazamos esto? Pregunta, ok, ¿por qué? ¿Por qué? Aquí lo que no vamos a hacer nosotros, pues para que eso se considere reflexión, es que, digamos, si le aplicamos ese TXY, sabiendo que esa red de Y igual a X, digamos que en los puntos anteriores, pues que no son reflexiones ni nada de eso, pero lo que estamos viendo de transformaciones y lineales, vemos que siempre reemplazamos una variable en términos de la otra, ¿sí? Entonces, si al aplicar, digamos que hacíamos T de XY, dado esa recta Y igual a X, entonces, digamos que aquí podemos dejar X es igual a X siempre. Y Y va a ser igual a X, ¿cierto? Entonces eso nos iba a quedar un elemento de coordenadas 1, 1. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos eso, automáticamente esto acá no satisface que es reflexión, porque nos va a quedar una columna, nos va a quedar una matriz de la siguiente manera, 1, 1, 0, 0, por el vector XY. A ver acá, por el vector XY. ¿Sí? Entonces, esta matriz, pues estos dos sí son ortogonales, pero no son ortonormales. ¿Por qué? Porque la magnitud de este vector es 0 y la magnitud de este es raíz de 2. Entonces, por lo tanto, no es normal. Y no se consideraría reflexión en ese caso. Por eso es que acá lo que hacemos es simplemente por ejemplo, y igual a 3x, listo, entonces se troca, como trocar los valores de cada componente, ¿sí? ¿Alguna duda respecto a eso? Ok, entonces, eso sería la matriz por el vector ¿qué? ¿Qué matriz? Miren las posiciones muy bien, y x debajo. Entonces, respecto a x sería la matriz 0, 1, efectivamente. Y en la segunda columna sería 1, 0. Por el elemento XY. Porque siempre debemos, lo debemos dejar por el elemento XY. Pues aquí sin importar el orden que hay acá, uno siempre lo debe escribir como el XY. Acá en el lado derecho ya cuando hagamos el producto por la matriz. Es eso. Solamente ahí. ¿Dudas respecto a eso, chicos? ¿Ninguno tiene dudas? No. Perfecto, David. Entonces sigamos. Pues ya aquí lo que quedan es hacer ejercicios. Ah, bueno, vamos a ver aquí. Entonces ya notamos que la matriz de rotación siempre va a ser esa misma. Pues la de coseno, en la primera columna coseno de teta, seno de teta, y en
y en la otra columna menos seno de teta coseno de teta. Esa matriz siempre va a ser fija. Otras matrices, de acuerdo a lo que hemos hecho, que van a ser fijas, ¿cuáles son? Las de las reflexiones respecto al eje X, ¿va a ser cuál matriz? Siempre va a ser 1, 0, 0, menos 1. Siempre. Respecto al eje Y, menos 1, 0, 0, 1. Siempre, siempre. Siempre. Entonces, ya como consecuencia de esto, lo que yo ya les venía mencionando, salen unas conclusiones de que, pues si quieren las anotan, eso es como un teorema. Ah, bueno, y la recta, la matriz la matriz fija de reflexión respecto al eje, respecto a la recta y igual a X, siempre va a ser esta, siempre. Y si fuera, digamos, Y igual a menos X, pues ya obviamente tendrían que hacer eso. Necesariamente, miren que esa recta no pasa por dónde. Esa recta pasa por el origen. Exactamente, no pasa por el origen. Y es necesario que la recta pase por el origen para que determinemos esa reflexión, porque las reflexiones están dadas son por todas las rectas que pasan por el origen. ¿Sí? Si no, no se considera reflexión, porque no va a preservar, ahí se va a presentar un inconveniente de respecto a la norma o algo, sí, tiene que ser respecto a la norma de los vectores. Incluso nos va a quedar es un término por ahí volando que es el intersecto. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces perfecto que ya le resolvimos la duda al compañero. Y igual a 3x. Excelente, vamos a hacer eso. Ya lo íbamos a hacer, pero antes de eso les iba a decir otra cosita, pues para que lo tengan en cuenta. Que las isometrías en el plano solo consisten en rotaciones y reflexiones, o cualquier combinación entre esas dos, ¿sí? Y además de eso, las rotaciones, bueno, la rotación siempre va a ser la matriz, ¿dónde está? ¿Dónde tenemos la matriz de rotación? Aquí tenemos la matriz de rotación por acá. La matriz de rotación, calculémosle ese determinante a esa matriz de rotación, pero pues sin ese pi medios. Calculémosle el determinante a esa matriz de rotación. Entonces el determinante sería coseno por coseno, sería coseno cuadrado más seno cuadrado, seno por, ¿cómo es? ¿Cómo es eso? Se me olvidó. Entonces el determinante va a ser ¿quién? Siempre, siempre el determinante de las rotaciones va a ser igual a 1. Y el determinante de las reflexiones va a ser igual a menos 1. Siempre, siempre. Haciendo esas dos salvedades. Y ahora sí, eso era lo que le iba a decir de los determinantes. Entonces ya ahora hagamos ese ejercicio de la recta y igual a 3x. Entonces la recta y igual a 3x. Reflexión. Entonces veamos que y igual a 3x. Eso entonces es una transformación que va. Una transformación que va de R2, definamos eso de una vez. Vamos a hacerlo aquí. Que va de R2 a R2, porque es en el plano. Siempre tenemos que definir eso. Ok. Entonces, grafiquemos eso para que podamos entender qué es lo que nos preguntan ahí. Listo. Entonces, la recta y igual a 3x es más o menos una recta así. ¿Sí? Entonces, digamos, tenemos el elemento por acá, qué sé yo, el elemento XY. Tenemos ese elemento XY por acá. Ese elemento XY.
Y entonces miremos que la reflexión, ¿dónde va a estar dada? Acá, ¿cierto? A ver, entonces esa reflexión va a quedar como por acá. No, porque es que me queda muy... Digamos que va a quedar por acá. Ese va a ser nuestro T de XY. ¿Sí? Entonces, esta recta y igual a 3x, esta recta y igual a 3x, ¿cómo lo podemos expresar como vector? Y igual a 3x. Esta recta de acá. Pues digamos, tomamos un vector aquí, el vector director. Y igual a 3x. Entonces sería en x es igual a x, o sea 1. Y como y es igual a 3x sería 3. Este elementico de acá. Llamémoslo B1, por decirlo así. Entonces sería B1 va a ser igual a 1, 3. Y tomemos un elemento perpendicular a él, perpendicular a esa recta, a ese vector director de esa recta. Digamos que sería este elemento de acá. Suponiendo pues que ahí quedaron perpendicular en el dibujito. Lo tomamos así perpendicular. Entonces esa reflexión va a ser quién está aquí respecto a esta recta. Listo. Entonces tomemos ese elemento. Llamemos este B2. Entonces, B2 que sea perpendicular, que sea ortogonal a este elemento. Entonces, B2, ¿qué coordenadas tendría? Que sea perpendicular a este, chicos. ¿Alguno tiene idea? Efectivamente, menos 3 y 1. Menos 3 y 1. Excelente. Entonces, vemos que estos elementos ¿qué conforman? Estos dos elementos que forman para R2. Una base. ¿Sí o no? Base. Exactamente, Anderson. Sí, sí, María, un plano, puede ser un plano, claro. Son base. Entonces, esto es base para R2. Base para R2. Base para R2. Listo, chicos. Entonces lo llamamos B, la base B, de los elementos B1, B2. Listo. Ahora bien, entonces al aplicarle T, a los, ¿cómo es? A ver, al aplicarle T a B1, la transformación a B1 y la transformación a B2, respecto a la base, pues a la base estándar, ¿qué nos queda? Respecto a la base estándar. T de B1, chicos, de acuerdo a esto. ¿Alguno tiene idea? Bueno, ok. 1, B1. Bueno, a ver, sería 1, B1, ¿sí? ¿Más quién? Pues lo hacemos respecto a la base estándar para que ya eso nos quede el planito como tal, para que nos quede esto, chicos. A ver, me explico. Es lo que les estoy dando acá a entender. Lo que quiero que lleguen a entender. Miren.
es que este me quede hacia acá y que este de acá me complete hacia acá. ¿Para qué? Para que nos quede, miren, que eso es un plano, eso ya genera un plano ahí respecto a este elemento, respecto al origen, está rotado, ¿sí o qué? Entonces ese es elemento 1 rotado con el eje X, ¿sí? Entonces lo debemos tomar respecto a la canónica. Entonces sería T de 1B1 más 0B2, ¿sí? Y T de B2 sería ¿quién? 0B1 más menos 1B2, ¿sí? Entonces, de acá, ¿qué tomamos? De acá, ¿qué tomamos? Tomamos que la transformación, ¿sí? De B en B, de B en B es ¿quién? La transformación de los elementos de B escritos en la base B. ¿Y eso es quién? Eso va a ser igual a T. A ver, denotemos eso mejor acá. Sería quién? T de B1 T de B1 escrito en la base B, ¿sí? Y la otra columna sería el T, a ver, dale. Sería el T de B2 escrito también en la base B. Escrito en la base B, ok. ¿Y cuántos son, cuál es el valor de esos T de B1 en la base B? Ahí tenemos las componentes. En B1, las columnas de B1, de la matriz que nos queda. ¿Cuál sería, de acuerdo a esto, chicos, a esto que tenemos aquí, cuál sería la columna de T de B1 en la base B y T de V2 en la base B? Chicos, ¿alguno tiene idea de cuáles son los valores de esas columnas? Miren, T de B1 escrito en la base B, 1, 0. Y el T de B2 en la base B sería 0, menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿esto quién va a ser? La matriz de T. Digamos esa de T. ¿Y qué notamos de esta matriz? Calma, calma. Calma. Todavía no. Todavía no. ¿Qué decimos? ¿Qué decimos ahí? Que eso es una matriz ortogonal. Sí, es ortogonal y es ortonormal a la vez. Pero que es una matriz diagonal, ¿sí o no? Una matriz diagonal. Diagonal. Una matriz diagonal. Listo. Entonces, pero ¿cómo relacionamos nosotros a T con esta matriz de T?
Pues, ¿cómo relacionamos nosotros AT con DT? ¿Cómo relacionamos eso nosotros? Sabiendo que AT es la matriz DT en la base estándar. Chicos, ¿alguno tiene idea? Entonces, agilicemos acá. Entonces, un elemento X escrito en la base B, dada la, pues, dada la transformación con esa matriz DT, va a ser ¿quién? El T de X en la base B. Oiga, este ejercicio está bueno. Y puede ser de pronto hasta tipo parcial. DT va a ser ¿quién? El producto entre la matriz DT por el elemento X en la base B. Chicos, yo diría que lo pueden como ir copiando o guardando ahí, tomarle un pantallazo. No sé por qué este puede ser tipo parcial ese ejercicio, porque está muy bueno. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Si la vamos a hacer respecto a la base estándar, esa X va a ser ¿quién? Respecto a la base, a la matriz AT. O sea, la matriz en la base estándar. Sería T de X. Va a ser igual a ¿quién? A la matriz A sub T por X. Listo. Entonces, debemos encontrar una matriz P de la base B a la base estándar. ¿Alguno recuerda cómo encontramos esa matriz, la matriz cambio de base? ¿Alguno recuerda? Eso fue parcial 2, parcial anterior. Hallamos una matriz P, dado que P va de la base B a la base estándar. ¿Eso va a ser quién? Va a ser B. Entonces serían los vectores en columna. Exactamente, Anders. Entonces, esto acá, ¿qué sería? Vamos a ponerle un textico ahí para que lo tengan en cuenta, chicos, y no se pierdan de pronto si les sale en el parcial. Ojalá les salga este punto. Matriz. A ver. Esto sería una matriz. Una matriz con columnas. Los vectores de la base B. Ya les miro el chat, chicos. A ver. No, si quieren yo los dejo para que tomen el pantallazo, pues para los que me están copiando y les interese, o alguien está copiando, chicos, alguien está tomando nota. Si alguien está tomando nota, por favor me dice para mostrarles si de pronto le hace falta algo o qué. O yo al final me dicen y yo les pongo la pantalla, se las acomodo para que cada uno le tome el pantallazo de cada ejercicio que hemos hecho. Ah, listo. Ok. Y ahorita entonces, antes de terminar, les dejo para que le tomen el pantallazo a cada uno.
Entonces, matriz con columnas, los vectores de la base B. Listo. Vamos a completarle aquí bien esto porque se pueden hacer de vectores de la base B. Ok, entonces, debe ser la matriz P por la transformación del elemento X, ¿sí? Esto escrito en la base V. ¿Ve? En la base B, perdón. En la base V, no en la base B. ¿Esto va a ser quién? Vamos a ver. Sería el T de X, el T de X igual. Entonces, ese T de X que dijimos que era, chicos. Esto de acá arriba. A sub T por X, ¿sí? Entonces, A sub T por X va a ser igual a ¿quién? ¿Quién sería ese elemento X? Sería A sub T por la matriz P por el vector X escrito en la base B. Ustedes disculparán, chicos, pero es que el internet ha estado como un poquito todo, ha estado malito, entonces la señal demora un poquito y se me cae acá la plataforma esta del Whiteboard. Entonces sería escrito en la base B, producto con esa matriz. Ok, entonces tenemos que ST de X escrito en la base B va a ser igual a ¿quién? Entonces sería, es que yo no sé si ustedes vieron eso de esas matrices, esas propiedades, o yo creo que es más adelante en el tema que viene, pero está dado de la siguiente manera, chicos. Sería P inversa, a ver si me acuerdo, por AT por la matriz P, ¿sí? Y por el vector X escrito en la base B. Entonces, ahora sí, vamos a relacionar eso aquí. Vamos a relacionar eso. ¿Qué sería? ¿Quién es P inversa por AT por P? ¿Alguien tiene idea? ¿Quién sería P inversa por AT por P? ¿Alguno tiene la idea de quién puede ser este producto aquí? No, ok, está bien. Entonces, ese P inverso por AT por P va a ser nuestra matriz diagonal, o sea, nuestra DT. ¿Sí? La que tenemos acá arriba. Esta DT. Ok. Entonces, aquí, bueno, entonces nosotros acá ponemos, le voy a poner en un cuadrito. Entonces se dice que DT va a ser igual a la matriz P inversa por AT por P. ¿Sí? Esa matriz diagonal. Y nosotros tenemos esa matriz P, ¿o no? Nosotros tenemos esa matriz P. Para que hallemos, porque tenemos DT y tenemos AP. Falta hallar AP inversa y AT. Y nosotros necesitamos hallar AT. AT, entonces va a ser igual, chicos. AT va a ser igual. Pasamos
estas matrices para el otro lado en el mismo orden, pero invirtiéndolas. Entonces, al lado izquierdo de dt, ¿qué nos va a quedar? Si acá es P inversa, acá nos va a quedar P. ¿Sí? Cuidado con esos cambios de matrices, chicos, porque ahí uno suele confundirse mucho y es muy costoso en los parciales. Entonces sería P por la matriz en el medio, que sería dt, la matriz diagonal, por la inversa de P. ¿Sí? Y dijimos que P es la matriz con columnas de los vectores de la base B. ¿Sí? En la estándar, o sea, ellos mismos. Listo, chicos, entonces sigamos acá. Calculemos ese AT. AT va a ser igual. Entonces, ¿cuál sería la matriz P? Ya les alejo un poquito la pantalla para ver si alguno me dice cuál es esa matriz. ¿Cuál sería nuestra matriz P? Ojo, las columnas de los vectores, matriz con columna de los vectores de la base B. Y la base B de nosotros es ¿quién? B1, B2, o sea, 1, 3 y menos 3, 1. O sea, que esa matriz P va a ser ¿quién? 1, 3 y menos 3, 1. Y la matriz de T fue la que hallamos por acá. 1, 0, 0, menos 1. Chicos, ¿alguno va teniendo dudas al momento de lo que llevamos? 1, 0 y 0, menos 1. Chicos, ¿si es claro para todos o tienen dudas? Bueno, les voy lo que no tenemos es P inversa, pero hay un truquito que es D. Solo aplica para matrices 2×2 para que hagan la inversa de manera rápida. Entonces sería 1 sobre el determinante de la matriz, digamos, pues esto es acá un paréntesis. Entonces, a una matriz A2×2. A2×2, entonces a inversa va a ser ¿quién? 1 sobre el determinante de A por, ojo con esta matriz. Sabemos que A es la matriz A, B, C y D. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar los elementos de la diagonal. O sea, aquí vamos a poner a B y acá vamos a poner a A. Y a D, perdón, allá arriba es D. Acá sería D. Acá sería D. Y a los demás, a la otra diagonal, les vamos a cambiar el signo. Menos C y menos B. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería acá el determinante de nosotros? Sería 1 menos 9. 1 menos menos 9, o sea, un décimo. Un décimo, pongamos acá, un décimo. Sería un décimo por la matriz, hagamos ese cambio, entonces acá sería 1, 1, 3 y menos 3. Chicos, ¿alguien tiene dudas de lo que llevamos, por favor? Si alguien tiene dudas, por favor me dice. Para volverle a explicar. Siempre hagan pues si tienen una matriz 2×2, a ella en la inversa de esta manera facilito, pues para que no escalonen y amplíen a la identidad y ta. Si tienen 2×2, ya ahí de ganga tienen ese truquito. Entonces, siguiendo por acá. Ese un décimo lo podemos tirar ¿a qué? Por acá. Entonces sería un décimo
Hagamos el producto de estas dos matrices, chicos. De estas dos matrices primero. ¿Qué componentes me quedan? Sería fila 1, columna 1, la posición 1 sería 1. En la segunda columna, en la segunda posición sería 3. En la primera fila, segunda columna, me va a quedar 3 menos 1 por esta matriz. 1 menos 3. A ver, 1 menos 3, 3, 1. Listo. Entonces, eso va a ser un décimo. Un décimo. Este producto nos queda 1. Esto me queda menos 8. Menos 8 acá. Acá me va a quedar 6. Acá me va a quedar 6. Y acá me va a quedar 8 positivo. Chicos, ¿están de acuerdo con ese producto? ¿Están de acuerdo o les da diferente ese producto? Chicos. Alguno. Nadie, ok. Entonces, sigamos acá. Sería, ya metamos ese un décimo ahí, sería menos 4 quintos. Menos 4 quintos. 3 quintos. 3 quintos acá. Y acá 4 quintos. Listo, entonces esa sería nuestra matriz AT. Y notamos que estos dos vectores son ¿qué? Ortonormales. ¿Sí? Esto nos dio que son ortonormales. Listo, ya tenemos eso. Entonces, ahora sí. ¿Quién sería el T de X? El T de X va a ser T de XY. T de XY sería la matriz AT, pero la matriz AT, bueno, sería la matriz AT por el vector XY. Y la matriz AT sería menos 4 quintos, 3 quintos y 3 quintos, 4 quintos. Ok. Entonces serían menos 4 quintos, menos 4 quintos, 3 quintos y 3 quintos, 4 quintos. Por el vector XY. Por el vector XY. Ok. Entonces, digamos si ya ahí tenemos ese elemento transformado, la transformación. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Chicos, ¿alguno tiene dudas? ¿Todo claro? Ok. Entonces, ¿qué más podemos hacer ahí? A ver. Entonces, digamos que le vamos a evaluar, vamos a saber cuál será la reflexión del elemento, no sé, a ver, un elemento, el T, un elemento cualquiera, digamos, un 5 menos 3. ¿Va a ser quién?
el producto de la matriz menos 4/5, 3/5, menos 4/5, 3/5 y 3/5, 4/5 por el elemento 5 menos 3. Listo, y el resultante va a ser, va a ser ese producto. Entonces sería 4/5, o sea, sería menos 4/5, sería menos 4 menos 3/5, menos 9/5 sería menos 4 menos 9/5, menos 29/5, menos 29/5. Y en la segunda sería 3 menos 12/5. 3 menos 12/5 es 3/5. Chicos, ¿alguno tiene una duda entonces ya de lo que hicimos? Sí, está bien largo. Eso vi. Pero así, así como este ejercicio puede caer en un parcial. A ver, esa matriz SP, que también tenemos que también trabajarle algo a SP ahí. Yo creo que ahí nos hace falta algo. Está bien largo el ejercicio, entonces. Pero si a SP le hace falta algo ahí. Yo creo. Ah, no, mentiras, ya. Bueno, chicos, ¿alguno tiene una duda entonces respecto a, a ese ejercicio? Pues está bien largo, aparte de lo largo ese que está. ¿Alguno tiene una pregunta de lo que hicimos? ¿Y por qué lo hicimos? Chicos, Yo tengo una duda sobre las transformaciones al inicio. ¿Por qué las transformaciones eran esas? ¿dónde? Acá En- Sí, en B1 y B2. sí. Ok, mira, vemos que, a ver, mira que el elemento T de XY, ¿dónde nos va a quedar? Ya obviamente respecto a B1, B2, ¿sí? Ojo, es como, mira que se nos transforma en este nuevo plano que está así diagonal, pues, que está en esa recta, ¿sí o no? Entonces, mira que ese elemento, a ver, el elemento que está reflejado es este resultante por acá. Y en el plano XY, Z, eso no queda ahí. A ver, digamos aquí el plano XY, ese plano XY. Entonces, mira que este es B1 y este sería B2. Entonces, el elemento resultante nos quedó por aquí, ¿sí? Esa reflexión. Entonces, en este, mira en qué cuadrante nos queda de B1, B2, ¿sí? Mira que es positivo en el B1 y en el B2, pero lo dejamos expresado como ese B1 es, ¿cómo es? A ver, ese B1 sería ese mismo elemento, ¿sí o no? Míralo, sería el elemento de B1, a ver, espera, sería el elemento de B1
Y no sería el elemento bueno, no tiene nada con combinación lineal del 0. A ver, que no sería combinación lineal del 0, no tiene componente del B2. Al aplicarle ST de B1, porque lo está haciendo respecto a esa misma recta. A ver, espérame, me es un poquito más explícito otra vez. Le vamos a aplicar es el T al B1, ¿sí o no? La transformación a B1. Transformación de B1. Y este es B1. Y lo vamos a hacer respecto a esa recta por donde él mismo está pasando. ¿Sí? Mira que esa recta está pasando por B1. Entonces, si yo le aplico la transformación a B1 respecto a esa recta, ¿dónde me va a caer ese elemento? ¿Quién preguntó? Chico, el que Pues va a preguntó. caer ahí mismo. Exactamente. Va a caer ahí mismo. Espérate, yo hago otra vez la gráfica para que se entienda un poquito más. Porque de pronto yo estoy siendo un poquito claro. A ver. Ok, entonces tenemos ese plano ahí. Entonces, 3x. A ver, disculpen un momento, chicos, que esto está como todo un poquito tostado. Y si me tira la raya. Bueno, digamos que es ese. Y la otra recta esta que pasa por acá. Sí, entonces mira que este de acá sería nuestro B2 y este sería nuestro B1. ¿Sí? Entonces al aplicarle la transformación a B1 respecto a esta recta, que es la recta y igual a 3x, me va a quedar aquí mismo, ¿cierto? Sí. Quedamos de acuerdo con eso. Entonces, como es combinación lineal de B1 y B2, ¿sería cuántas veces en B1? Una vez en B1, y por eso será en B2. Ujú. Sí, es claro. Sí. Y efectivamente lo mismo, la transformación a B2. La transformación a B2, ¿dónde me cae? Si es la reflexión, sería entonces 0 en B1 y menos 1 en B2. Ujú. Listo, gracias. Chicos, ¿alguno tiene dudas respecto a eso que acabamos de decir? Compañero, muchas gracias por preguntar, porque de pronto otro puedo tener la duda. ¿Sí te quedó claro a ti que preguntaste? Sí, sí, muchas gracias, sí. Ok, con mucho gusto. ¿Alguna otra duda en el ejercicio de lo que hayamos hecho? Chicos, ¿alguno tiene otra duda? O entonces, si nadie tiene más dudas, por favor. Bueno, vamos a ver aquí quién. ¿Podrías poner de otro color las transformaciones, por favor? Ok, dame un momento. ¿Puntualmente dónde? ¿Dónde quieres que le cambie el color? A ver. Dime dónde, si me eres específica, me señalas bien, yo con mucho gusto te hago la salvedad aquí en el whiteboard. Pues TDB1 y TDB2. Ok. Ya voy. Ya les voy a cambiar eso ahí. Entonces, esta sería la transformación de B1 y la transformación. Ay, no, ahí no es. Aquí sería la transformación de B2. Es más, se los voy a encerrar en un cuadrito para que no se pierdan con eso. Chicos, ¿alguien más que tenga dudas respecto a este ejercicio? Me parece interesante, muy bien por el que lo preguntó. Muy buen ejercicio. Entonces, chicos, se los organizo ya para que le tomen
Bueno. Y señalaron, Sí, sí, aquí acabé de ver que señalaron algo. Tienen dudas, parece que tienen dudas. Mm, ok. ¿Quién puso ese signo de interrogación? Pues, ¿alguien tiene una pregunta específicamente en ese punto? ¿Y qué duda tiene, por favor? Porque así no es muy difícil. Ah, ok, acá. Aquí, ok. Entonces, ¿aquí qué se hizo para el compañero que está preguntando? ¿Por qué este proceso? Ok, listo. Aquí lo que estamos haciendo es expresar ese vector X, o sea, ese XY, este elemento, a ver, este elemento XY, de acuerdo a lo que tenemos, que son B1 y B2. Pues porque B1 va a ser ese vector director de la recta y B2 lo tiramos perpendicular a él para que me forme ese plano ahí. Entonces, ese X en la base B es ¿quién? Aplicándole la transformación con la matriz de T. Es el T de XY, el T de XY, en la base B, o sea, escrito en estos elementos. A ver, me soy un poquito más explícito por acá, por favor. Entonces, nos están pidiendo el T de XY, ¿cierto? En la base B. O sea, este elemento de acá, este elemento, chica, o el chico que preguntó, no sé, nos están pidiendo este elemento de acá escrito, lo señalo aquí en grandecito para que veamos que es en la base B, y la base B está conformada por los elementos B1, que son este, y B2, que es este de acá. ¿Sí? Entonces, eso es ¿quién? Una matriz de representación por ese elemento escrito en la base B, ¿cierto? Esa matriz debe ser una matriz de reflexión porque lo estamos reflejando respecto a esta recta, ¿sí? Y esa matriz nos resultó diagonal, entonces esa matriz que fue donde está, mírala acá, esta matriz diagonal es una matriz de reflexión que coincide, yo creo, con la de, creo que es respecto al eje X, ¿sí? Sí es claro, chica, o chico, no sé quién preguntó. Ok. Ah, era en esa parte que tenía la duda del compañero, ok, o la compañera, no sé. Solo eso. Si era solo eso o algo de más adelantico también. Ah, listo. Ok, perfecto. Entonces profe, ya, o sea, que nosotros nos dieron un vector, ¿cierto? Entonces ah, lo que nosotros hicimos fue armar como otro plano que es una base para la reflexión. exactamente, mira, vamos a hacer otra vez el planito por acá. Pero ese B1 y B2 no nos los dieron. Ese lo sacamos de acuerdo a la ecuación de esa recta que nos dieron ahí. ¿Cierto? Que sería nuestro vector director. Efectivamente. Mira. Entonces tenemos la recta por acá. El plano normal. Y tenemos esa recta. Y tenemos esa vuelta ahí no pasa por el origen. Bueno, ahora ahí sí, digamos que eso pasa por el origen. Entonces, aquí se forma el B1. Y el otro vector perpendicular va a formar este otro plano aquí, ¿sí? Entonces, el elemento que nos pidieron quedó por acá. Entonces, si nosotros tomamos ya este elemento, mira que el otro elemento, el XY, está por acá, ¿sí? Entonces, ya ahora hagamos bueno, vamos a hacer esta salvedad aquí. Esto es XY y este sería el T de XY. Listo. Entonces ahora vamos a tirar ese plano, pero como si fuera el XY, ¿sí? Como si este fuera nuestro plano ahora B1 y B2, va a ser nuestro plano XY. Bien, entonces lo tiramos ese planito acá. Ya no se va a llamar XY, sino el plano B1 y B2,
¿Sí? Entonces, ese t de xy nos resultó por acá. O bueno, mejor aún, vamos a tomar el xy. Si tomamos ese xy, acá está B1, acá está B2. ¿En qué cuadrante está, chicos, xy? En B1 y B2, respecto a B1 y a B2. ¿En qué cuadrante está, chicos? XY. No. XY estaría XY. Ojo, ojo. Miren, es respecto al plano B1, B2. ¿En qué cuadrante? En el cuarto. Efectivamente, señorita, la que aportó. Muy bien. Entonces, ese elemento XY va a estar por acá, ¿cierto? Respecto a B1 y a B2. Entonces, nosotros vamos a hacer la reflexión respecto a este elemento B1. ¿Por qué? Porque B1 es la recta y igual a 3x. ¿Sí? Entonces, pero, o sea, Disculpa, pero me dice por qué está en el cuarto cuadrante. ok, mira, ya voy acá. Mira, mira cómo, es como si, dale, ¿cómo te digo? Mueve tu cabeza hacia la No, sí, izquierda. ya lo vi, ya lo vi. Sí, Sí, ya. bueno, listo. Entonces mira que ya la estaríamos reflejando respecto a este eje, ¿sí? Hasta este eje de acá. Entonces, ya como lo pusimos acá, pues rectangularmente ahí, que se viera mejor. Entonces, esto sería como si fuera nuestro eje X. O sea, ¿sí? Sí, sí, es claro. Que es parecido a cuando hacíamos el ejemplo del Y, ¿cómo es? Del que hicimos respecto al eje X cuando Y vale 0. ¿Sí recuerdan? Y igual a 0. Entonces la reflexión nos va a quedar por ¿dónde? Por acá arriba en el primer cuadrante. Este sería nuestro elemento T de XY. ¿Sí? Sino que acá pues lo puse así como si fuera en el XY normal con B1 y B2 para que se viera un poquito más clara la situación ahí. Y les pido Ah, disculpas, ok, chicos, profe. si de pronto no fue entendido cuando estábamos resolviendo. ¿Sí te quedó claro, compañero, que tenías la Sí, duda? profe. Ok, perfecto. Entonces ya vamos con mucho gusto para todos, chicos. Feliz